Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy espero hacerlo más cortito el tutorial, ayer se me pasó la mano una hora, demasiado. Me prometí de hacerlos de 15 a 20 minutos a lo sumo, así que bueno, si ayer te quedaste mirando el tutorial, esa hora completa, buenísimo, porque pude resumir en esa hora muchísima información para esta etapa de la transformación de tu cronomeditación, que en el día de hoy ya estamos en el día 109, es el Yux P5, un día de comandancia. Hoy comenzamos una célula de tiempo precisamente del proceso. Comenzamos el proceso de la columna número 6 de tu cronomeditación, con la letra P. Eh, Sucede el proceso luego de haber sucedido el almacén y luego de haber sucedido el ingreso. Acordate, los primeros 4 UX de una columna son del ingreso de datos. Después viene el almacén de datos y después viene el proceso, cuando se procesan los datos. Entonces, ¿cómo comienza ese proceso de datos? Bueno, comienza con sello el proceso del agua universal con el tono entonado de la radiancia. Así es como le vamos a pedir a Guilla que nos recite el P5. mandato. Yo soy digital. Con la existencia del tiempo, empodero con el fin de purificar comandando el flujo. Sello el proceso del agua universal con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder de la navegación. Bueno, así, de esa manera el día de hoy se va a desarrollar el UX. Al desarrollarse el UX, lo que quiero decir es que esta unidad de tiempo que dura todo el día de hoy se desarrolla como energía. El UX es tiempo creyendo ser energía. ¿Por qué creyendo? Porque es tiempo que logra ser consciente de ser la energía. Es la chispa vital que es creada de puro tiempo, logra poder tener energía, esa chispa, y logra poder cambiar su forma tantas veces como partículas subatómicas tengo en mi cuerpo para poder ser un instante presente de esta creación de cuerpo físico. Y dentro de este cuerpo físico, al desarrollarse esa factorización de energía, al volver la chispa a la partícula subatómica número uno, que es de donde empezó su factorización de energía para igualarse a todas las demás, al volver a la número uno, se desarrolla la factorización de energía de un instante presente de mi existencia y la chispa adquiere conciencia de ser todo el cuerpo, por lo tanto se convierte en mí mismo. Yo soy la chispa que muy rápidamente, en cada instante presente, tengo conciencia de ser todo el cuerpo físico. Si voy sumando los instantes presentes uno tras otro, obtengo la existencia. Entonces, la existencia es del tiempo creyendo ser energía viva. Porque en sí la sensación de ser energía también es una creencia. Es que yo estoy creyendo ser energía a tal punto que soy energía. ¿Ok? Y dentro de esta factorización de energía, a su vez estoy haciendo una lectura de la base de datos que llevo dentro del cuerpo, a través de un sistema de ceros y unos. Una lectura absolutamente digital y binaria, básica, para los que saben un poquito de programación, de cómo estoy leyendo datos a través de la propia factorización de energía. Entonces, logro poder almacenar dentro mío a todas las criaturas de la creación y obviamente sus almas. Las almas es el software de almacenamiento de datos que cada forma de vida tiene para poder el alma madre, o sea, mi alma, obtener en cada instante presente el resultado de la observación de los datos que ellos han estado observando. De esta manera el mundo es observado por todas las criaturas vivas y de cada una de estas criaturas vivas se obtiene la experiencia de su observación. Y de tal manera como si estos observadores vivos, cada criatura fuese un escáner que está escaneando su entorno físico, se obtiene el escaneo físico de toda la creación.
Además de que hay un recuerdo de lo que está sucediendo en cada lugar de la creación. O sea, más allá de que además tenemos estas criaturas que tienen almas, que están observando el mundo, y un alma madre que recopila todos los datos de todas estas almas, además tenemos una memoria de los espacios donde estas criaturas habitan. Entonces, entre la observación de las criaturas y el recuerdo de los espacios, se obtiene a instante presente el holograma de la vida de esta creación. Y de esa manera mi chispa vital puede hacer su factorización de energía igualándose a las partículas subatómicas de mi cuerpo de cómo éstas estarían en ese instante presente. O sea, el arte de la maduración del almacén de datos. Eso es la forma en sí. Y eso es lo que descubriste ayer con L4, el tono autoexistente de la forma y el arte de los sentidos, con la letra L con la cual se termina madurando el almacén de datos. Y el día de hoy con P5 comenzamos la etapa del proceso, el proceso de los datos. Y para eso sello el almacén, sello el proceso del agua universal. El agua universal es el poder de la letra P y el agua universal es lo que produce el flujo y a su vez el flujo produce el agua universal. Por eso es la esencia del agua universal el flujo. ¿Y para qué sirve? Es para purificar. El agua universal, su poder es para purificar. Tiene esa posibilidad que por donde pasa el agua universal purifica. ¿Por qué? Porque el agua universal está producida por todos los datos que tengo almacenados. Pero como estos datos fueron muy bien almacenados, fueron almacenados por su fuerza vital, después pasaron por un procesamiento de muerte para poder ser colocados exactamente en el lugar donde tienen que ir dentro del almacén de datos, después fueron transformados con el poder de la curación que nos da la realización de conocer ese proceso de la curación. Eso fue con la letra G y después con la letra L se pudo madurar como una obra de arte cada una de estas formas de la creación, todo lo que tenemos en esta creación. De esa manera toda esa información pasa a ser como agua universal, que por donde fluye esa información purifica. Entonces el día de hoy el mandato es muy simple: empodero con el fin de purificar comandando el flujo. Entonces, yo, Dios, siendo tu entorno vivo, siendo todas las cosas que están fuera de vos, desde vos mismo me convierto en agua universal con todo lo que tengo almacenado dentro tuyo, en tu alma, y con esa agua universal fluyo alrededor tuyo, purificando absolutamente todo. Además, el día de hoy, con el tono 5, tengo la posibilidad de la radiancia. Entonces, ¿cómo lo hago? Con el tono entonado de la radiancia. Esa radiancia me da la posibilidad de poder empoderar todo aquello que estoy radiando. ¿Ok? ¿Desde dónde voy a radiar todo esto? Desde las formas. Desde las formas. Desde tu forma principalmente lo vas a sentir, pero desde todas las formas también estoy produciendo esta radiación. Entonces el día de hoy presta mucha observación de todo lo que está aconteciendo para poder tomar mayor conciencia de lo que está produciendo el Yux del día de hoy, P5. Bueno, hasta aquí llega el día de hoy. Mañana seguimos. Chau, chau, mi querido aspirante a crononauta.